Hare Krishna, mis reverencias a todos. Jai Srila Prabhupada, muchas gracias a todos por estar, por participar del encuentro de hoy. Como estamos haciendo habitualmente, aprovechamos los últimos domingos para darle un cierre a nuestro tema del mes. Es una modalidad que venimos desde el comienzo de Hare Krishna Mar del Plata. La idea de que en vez de que haya charlas sueltas durante el mes, poder dedicarnos todos, concentrarnos todos en estudiar un solo tema. Y bueno, y desde hace varios meses se nos ocurrió esta idea de que hubiera un cierre del mes. Entonces, bueno, estamos aprovechando este espacio de Google Meet para reencontrarnos, reunirnos y nada, y un poco como comentar nuestras experiencias y nuestras realizaciones con la temática que vamos avanzando mes a mes. Para octubre, el tema fue la paciencia. Hoy es el último día de octubre, justo el último domingo también coincidió con el último día del mes. Les voy anticipando que el tema del mes de noviembre va a ser ofrenda, ¿sí? Vamos a estudiar el concepto de la ofrenda durante todo noviembre. Esa va a ser nuestra temática de estudio. Y bueno, y para el día de hoy, si quieren, vamos a hacer como hacemos habitualmente. Yo aprovecho, digo algunas palabras de cosas que me fueron surgiendo durante el mes y después ustedes también por favor abran sus micrófonos y cuéntenos también sus realizaciones. De esa forma nos vamos como retroalimentando entre todos en esto que es el estudio. Para comenzar, bueno, me gustaría hacer una especie como de análisis del concepto de paciencia. Paciencia es una palabra que nos llega del latín y aunque ustedes no lo crean, la palabra paciencia derivado de su raíz latina, significa sufrimiento, ¿sí? Patis, que significa eso, significa sufrir. Y de ahí, de esa raíz, nos llegan otras palabras, por ejemplo, paciente, no solamente es la persona que espera, sino paciente es un enfermo, ¿no? En un hospital, es un paciente, ¿no? Y también nos llegan las palabras, por ejemplo, padecer o padeciente. Bueno, todas esas palabras están relacionadas etimológicamente con paciencia, porque todas tienen la misma raíz latina que básicamente significa sufrir. Entonces, podemos descubrir que ser paciente es también una austeridad, ¿sí? Es una especie como de, digamos, de sufrimiento, tener que esperar, es una incomodidad, esto de tener que ser tolerante y demás. Austeridad, voy a aclararlo, voy a usar austeridad desde la idea de nuestra literatura espiritual, ¿no? El Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Prabhupada, cuando define austeridad, él dice que es un sufrimiento o una incomodidad voluntaria a la cual nosotros nos sometemos por un bien mayor, ¿sí? Básicamente Prabhupada lo define de esa forma. Austeridad significa que yo voluntariamente me someto a una situación incómoda porque sé que después a la larga o al final va a haber un resultado que me va a hacer un bien a mí, ¿sí? Va a ser un bien para mí, va a ser un bien para los demás. Yo siempre uso los mismos ejemplos. Es como, supongamos, la dieta, ¿no? La dieta es una austeridad, hacer dieta es una austeridad. Nadie quiere hacer dieta, pero voluntariamente me someto a la dieta porque sé que al final de ese proceso va a haber buenos resultados, ¿no? Mi salud va a mejorar, ¿no? O ir al gimnasio es una austeridad, ¿no? Nadie quiere levantar pesas ¿no? Y pasar por toda esa situación, pero voluntariamente voy al gimnasio porque sé que después también hay un buen resultado, hay un bien mayor, ¿no? Me tonifico el cuerpo, estoy mejor de salud, respiro mejor, tengo más fuerza, etcétera, etcétera. El estudio también puede ser una austeridad, ¿no? Estar horas y horas, días y días, noches, haciendo trabajos prácticos, sin dormir, ¿no? Horarios a veces irregulares que tienen que ver con el estudio y demás, pero me someto voluntariamente a esa incomodidad porque sé que después voy a tener mi título, voy a poder desarrollarme como profesional, voy a tener un oficio que me va a permitir mantener la familia, mantenerme a mí, etcétera, etcétera. Entonces eso es austeridad. Y la paciencia en este sentido es una austeridad, es una especie de incomodidad o de pequeño sufrimiento, porque esto de tener que soportar, tolerar, esperar, nos resulta incómodo, ¿no? Todos nosotros queremos que todo suceda ya,
que suceda tal como nosotros queremos, ¿sí? De acuerdo, porque a veces somos pacientes y las cosas resultan como nosotros no queremos. ¿No? Es una doble austeridad. Como esperé tanto y al final no pasó lo que yo quería, ¿no? Es como doblemente frustrante. Por eso es un ejercicio de austeridad. Nosotros tenemos como yogis, nosotros practicamos Bhakti Yoga, perdón, y como practicantes de Bhakti Yoga somos yogis, o sea, por lo tanto, la austeridad es parte de nuestros ejercicios espirituales, ¿sí? Tenemos que ejecutar austeridades para poder fortalecernos espiritualmente. Es un ejercicio que tenemos que desarrollar. Entonces, bueno, la paciencia el desarrollo, el alcanzar este estado paciente, es una de las austeridades del yoga que nosotros podemos practicar. Pero tiene también como otra mirada la paciencia, porque también es una virtud. La paciencia no solo es una austeridad, sino que es un principio espiritual. Y Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Tenemos el Bhagavad Gita 10:34, Krishna dice que él es la paciencia. Yo soy la paciencia, dice Krishna. Entonces, la paciencia es algo trascendental, es algo de carácter divino, es espiritual, es una virtud. Entonces también, una vez más, como yogis, tenemos que esforzarnos por alcanzar y desarrollar esta virtud o este principio, ¿sí? No solamente es algo que tenemos que padecer, que tenemos que sufrir, sino que es algo que tenemos que anhelar, algo que tenemos que tener el deseo espiritual de poder alcanzar y desarrollar. Por eso tiene como esa doble mirada, ¿no? Por un lado puede parecer como una incomodidad, como un sufrimiento, como una austeridad, pero por otro lado debería ser un objetivo o una meta para todos nosotros, ¿sí? Una meta para alcanzar. Entonces, bueno, esas ideas me fueron ocurriendo durante este mes de estudio. Y la última cosita que quería aportar, antes de que ustedes también puedan aprovechar para charlar hoy, es el día de ayer, aquí en Mar del Plata, en nuestra sede Espacio Govinda, tuvimos una charla, la última charla del mes, y Madre Chaitanya Lila, ella fue la oradora de ayer, y ella propuso algo interesante que es el estudio como del inverso, ¿no? del revés. Estudiar la paciencia desde su antónimo, que sería la impaciencia, ¿no? O sea, verlo desde ver el negativo para poder llegar al positivo. Y ella hablaba de la impaciencia, habló de un verso del Bhagavad Gita, del primer capítulo, donde se lo describe a Arjuna como estando impaciente en el campo de batalla. ¿Sí? Él estaba impaciente, estaba incómodo en el campo de batalla. Y Prabhupada, en el comentario que hace a ese verso, él dice que la impaciencia, primero que es un estado mental, ¿sí? Que nos tenemos que ajustar mentalmente para poder vibrar en estas frecuencias. Si no entrenamos la mente, es difícil para nosotros ser tolerantes, ser pacientes, poder soportar las cosas. Tenemos que estar en un estado mental ideal, adecuado. Primer punto. Y el segundo punto es que también tenemos que desarrollar el desapego, porque va a ser más fácil ser pacientes si no estamos esperando ningún resultado. ¿Sí? Prabhupada básicamente lo explica de esa forma en su significado. Lo que nos vuelve impacientes, lo que nos pone como en la modalidad de la pasión, en Raja Guna, es que estamos buscando algún tipo de resultado. Estamos como en el modo de la acción o la actividad fruitiva. No estamos haciendo las cosas por dharma, por deber, ¿sí? Estando autosatisfechos con la acción. Lo que estamos haciendo es accionar esperando algo a cambio. Y la espera de algo a cambio es lo que nos produce impaciencia, ¿sí? Porque estamos haciendo queriendo lograr un objetivo, queriendo lograr algo tangible. Y Prabhupada explica que si pudiéramos desarrollar desapego, va a ser más fácil desarrollar paciencia. Porque si yo hago las cosas por deber, sin esperar nada a cambio, entonces naturalmente voy a ser una persona más paciente. Mientras que si hago las cosas siempre esperando algún tipo de beneficio, entonces, claro, estoy impaciente porque quiero ver los resultados de mi acción. Entonces me pareció un abordaje muy interesante el de Chaitanya Lila el día de ayer, esto de analizar, digamos, el negativo o el reverso
en este caso en vez de la paciencia, la impaciencia, y descubrir desde la impaciencia de que no somos pacientes porque estamos apegados a las cosas, estamos apegados a que la fila en el supermercado avance más rápido, estamos apegados a un montón de situaciones que nos impiden esperar, nos impiden tolerar, nos impiden ser pacientes. Entonces está bueno como para desmarañar el ovillo, empezar a trabajar el desapego. Si me empiezo a desapegar de ciertas cosas, si empiezo a soltar ciertas cosas, entonces naturalmente me empieza a brotar la paciencia. Así que bueno, ese es mi aporte, mis realizaciones de este último mes. La idea de que la paciencia es una austeridad, que al mismo tiempo es un principio espiritual y que al mismo tiempo, como descubríamos ayer en la charla, si yo trabajo el desapego, naturalmente me nace la paciencia, ¿no? Lo cual es interesante, que a veces nos enfocamos tanto en una cosa que nos olvidamos que a veces son síntomas y no es la enfermedad. Para llegar a la enfermedad tengo que como que profundizar. Entonces, bueno, una forma de profundizar la paciencia es trabajar el desapego. Yo me desapego y naturalmente me vuelvo más paciente. Así que bueno, ese es mi aporte al cierre de hoy, como son mis realizaciones o las cosas que fui aprendiendo durante este mes. No sé si ustedes quieren aprovechar, tomar la palabra y decir algunas cositas. Madre Melisa, Lisa, si usted quiere hablar un poquito. Sí. Ahí se apagó la cámara, madre. No sé si usted está teniendo algún problema con su dispositivo, pero quizás puede dejar la cámara apagada si quiere y puede abrir su micrófono. Ahí estoy. Ahora sí. Ahí está. Bueno, yo cuando comenzó el mes había escrito algo y también empecé por desarmar la palabra paciencia, que también me llevó a ser paciente en los hospitales, ¿no? Y esto del sufrimiento, ¿verdad? Y lo vi en la definición según Aristóteles y en Santo Tomás de Aquino. No sé cuál les interese más. No sé si ¿las dos? Ok. Bueno, lo interesante de esto es que según Aristóteles, la paciencia nos da equilibrio, calma, que es interés de nuestro grupo, creo. Que se le debe otorgar tiempo a la paciencia, decía. Y bueno, y Santo Tomás de Aquino relaciona la paciencia con la virtud de la fortaleza. Aquí aparece fortaleza nuevamente, ¿no? E impide al hombre distanciarse de la razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y tristezas. Entonces yo puse que mi opinión acerca de sufrir, dificultad, obstáculo, tristeza, es que son parte de este proceso de la espera de la paciencia. Que uno debe incorporar ese dolor, tolerarlo, comprenderlo, quererlo, aprender del mismo, y eso es transitar para llegar a ser paciente. Y por último cité el Bhagavad Gita, yo soy la muerte que todo lo el 10 litros. Yo soy la muerte que todo lo devora. Y soy el principio generador de todo lo que está por existir. Entre las mujeres soy la fama, la fortuna, la manera, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Donde el significado por Srila Prabhupada dice que si una persona tiene paciencia, se vuelve gloriosa. Bueno, muchas gracias Santa, gracias por ese aporte, está buenísimo. Bueno, ahí justo también usted tocó algo que Chaitanya Lila mencionaba ayer en su charla. Si no me equivoco, usted decía que Aristóteles no vinculaba la paciencia con el equilibrio.
Y bueno, y Chaitanya Lila también mencionó eso el día de ayer en su clase, ¿no? Que nos da un equilibrio, nos da como una ecuanimidad esta cuestión de la paciencia, ¿no? Porque nos saca de la pasión, nos saca de rayas, nos sitúa más en sattva, ¿no? Donde podemos reflexionar, donde podemos contemplar, donde podemos meditar, ¿sí? Nos da como un espacio, un aire, un tiempo para poder como macerar las situaciones. Mientras que cuando estamos desequilibrados o como estamos muy en la pasión, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero por lo general uno no está reflexionando, está como reaccionando. No está pensando uno cuando está en Raja, está como actuando así. En realidad ni siquiera actúa, está reaccionando. Actuar es bondad y reaccionar es de pasión. Entonces está bueno porque ahí vemos que hay una coincidencia, ¿no? Entre lo que hablaba Aristóteles y lo que también se habla en el Bhagavad Gita, ¿no? El concepto de sama o de equilibrio que aparece muchas veces. Gracias. Y también está bueno lo de Sí, de lo de la fortaleza, ¿no? Otra vez lo mismo. Si estos son ejercicios sí. espirituales, los ejercicios son para hacernos más fuertes. Entonces, si hay ejercicios para el cuerpo, también hay ejercicios para el alma. Y la paciencia es algo que nos va a fortalecer espiritualmente. Es un ejercicio espiritual. Muchas gracias. Sí, y una chica, yo siempre le digo a mi papá que sea puntual, que tenga paciencia. Y él me dice, si yo soy súper puntual, yo llego a buscarte cuando me va a buscar a la comunidad o me va a buscar cuando estoy en la casa de Gonzalo a veces, me dice, yo soy súper puntual. Le digo, no, sos impuntual, porque venís menos cuarto, menos 10. Y me dice, pero yo te espero hasta la hora. Le digo, vos llegás menos cuarto, menos 10, sos impaciente. Tenés que trabajar la paciencia, le estuve diciendo todo este mes. Así que muchas gracias por todo lo aprendido, por tanta sabiduría, porque me estuvo ayudando a controlar la paciencia de mi padre. Perdona de Y la papá, impaciencia. perdona de papá de Melissa que lo estuvieron maciando durante todo el mes, perdón. Bueno, también puede ser que sea un pre-puntual, ¿no? Llega antes que la hora, es un pre-puntual. En vez de ser impaciente, bueno, como contraargumento, podemos decir que es pre-puntual. No es impaciente, es pre-puntual. Un prepuntual. Muchas gracias, Santa. Gracias por su aporte. No sé, Gracias ¿algún a otro ustedes. devoto, alguna otra persona quiera decir algo, aprovechar algo que aprendieron o realizaron durante este mes con el tema de la paciencia? Sí, Madre Larita, adelante. Hare Krishna a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por organizar esta sanga, gracias a todos los devotos por estar, es muy lindo verlos siempre, cada uno en su cuadrito. Y sí, una de las cosas que yo estuve reflexionando sobre este mes es en qué momento perdimos la paciencia, ¿no es cierto? Porque, claro, en el apuro cotidiano es como que esperamos que todo sea instantáneo, ¿no? Tenemos la vena instantánea, tenemos el puré instantáneo, tenemos cosas que supuestamente algunas sí nos simplifican la vida, es cierto, pero hay otras que la verdad merecerían como un poco más de concentración de parte nuestra. Un ejemplo podría ser el preparar nuestros alimentos, porque en realidad los estamos preparando para Krishna y nosotros comemos el remanente. Uno tendría que ir de a poco tomando esa conciencia de que uno prepara los alimentos para Él y come lo que Él nos deja, como para ir enganchándose en ese mecanismo, en ese engranaje de servirlo a Él y tenerlo a Él presente en nuestra mente todo el tiempo. Por otra parte, también es cierto que hay cosas que quizá no merecen tanto nuestra paciencia. Por ejemplo, tenemos tareas aburridas o tenemos tareas que a lo mejor nos restan tiempo y que al estar mecanizadas nos liberan tiempo para otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo tontísimo es el copia y pegue del Word, por ejemplo. ¿Para qué voy a tipear un montón de cosas si puedo cortarlas o copiarlas y pegarlas? Pero entonces tendríamos que tomar conciencia de
en dónde aplicar la paciencia y en dónde aplicar cierta dosis de impaciencia para decir, bueno, esta tarea sí la simplifico y ese tiempo que me queda, dedicarlo a poner de nuevo en el centro de mi vida a Krishna y dedicarle tiempo a la puya, dedicarle tiempo a la lectura de las yastras, dedicarle tiempo al canto de la yapa, hacerlo sin impaciencia, sin estar ahí, ¿cuándo termino? ¿Cuándo termino? Es como darle, mover los tabiques de casa para que queden ambientes con más espacio para una cosa y otros ambientes que uso menos, con menos espacio. Bueno, también se me había ocurrido, sin haber escuchado la charla de Chaitanya Lila, estaba pensando yo en eso de en qué momento Arjuna se pone impaciente y a qué cosas le dedica la impaciencia y a qué cosas no le dedica paciencia. En el capítulo 2, bueno, esto lo habrá dicho seguramente Chaitanya Lila, Krishna lo pone en eje y le dice, espera un poquito, aguantame 45 minutos, yo te digo cómo es la cosa y vas a aplicar tu impaciencia por empezar a actuar en el lugar correcto. Porque veo que ya te querés ir al bosque, querés ir a meditar, querés ir a hacer una pseudo vida de brahmana cuando vos sos un kshatriya en realidad. Entonces, me pareció muy lindo verlo desde ese lugar porque no sé si está mencionada la palabra paciencia o impaciencia en el capítulo 1 y en el capítulo 2, seguramente sí, yo no las busqué, pero está lindo ver en qué lugar poner la paciencia y en qué lugar decir, a esto no le dedico más tiempo del necesario, porque hay otras actividades que las necesitan más. Y para terminar, ayer yo tengo que leer todos los días, por instrucción de mi Guru Maharaj, un capítulo del Bhagavad Gita, y elegí leer el 15, que es un capítulo que me gusta mucho, y 15-20 es un verso que dice, esa es la parte más confidencial de las escrituras védicas, oh tú el Inmaculado, y ahora yo la he revelado, ¿no es cierto? Es este capítulo donde se habla del árbol bañano, raíces para un lado, ramas para el otro, los Vedas como hojas de esas ramas, cortar la raíz con el arma del desapego, ¿no? Ese es el conocimiento que es cada vez más profundo, por eso en cada capítulo dice, este es más confidencial, este es más confidencial. Y al final él dice, quien quiera que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Ese esfuerzo necesita de paciencia. Era como decía usted al principio, si yo no me siento a estudiar, no voy a poder rendir el parcial y no voy a poder tener el título. Si yo no me pongo a levantar pesas, no voy a poder tener un cuerpo saludable, un cuerpo razonablemente en forma. Entonces, esta palabra esfuerzo me llevó inmediatamente a paciencia. Y me parece que realmente vale la pena estar todo un mes meditando en una palabra para poder después hacerlo carne y poder ser cada vez un poquito mejores devotos y poder avanzar. Bueno, esto es todo. Hare Krishna a todos. Me encanta verlos de nuevo. Un beso muy grande para todos. Haribol. Hare Krishna Santa, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por su devolución. Y está bueno el tema, esta unión de la paciencia y la cuestión de la gestión del tiempo, ¿no? Tan importante para la vida espiritual, ¿no? Porque a veces la materia, las obligaciones materiales nos pasan por encima y quedamos como arrinconados, ¿no? Y siempre vamos como empujando la espiritualidad para lo último del día. Entonces está bueno empezar a gestionar nuestro tiempo espiritualmente, ¿no? También darle tiempo a la lectura, al estudio, a la yapa, al santo nombre, a la asociación, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Muchas gracias, Santa, por ese aporte. Está bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y algo que también me hizo acordar, algo interesante que comentó ayer Chaitanya Lila con respecto a la actitud de Arjuna, porque, bueno, el tema de la impaciencia surge de la actitud de Arjuna, ¿no? Arjuna es el que está como incómodo en el campo de batalla. Y Chaitanya Lila decía algo interesante, es que cuando es la mirada de Arjuna es la diferencia. Porque él en realidad se siente mal o está incómodo o está impaciente cuando él está mirando el ejército de enfrente, o sea, el bando contrario. Ahí es cuando a él le surgen las dudas y cuando tiene toda esa crisis, ¿no? Como su crisis existencial del primer capítulo.
Pero en el segundo capítulo, cuando él mira a Krishna, cuando él se da vuelta, cuando él gira la mirada y lo empieza a mirar a Dios, es cuando todo se empieza a resolver. Y está bueno ver, ¿no?, el Bhagavad Gita desde ese lugar porque es una cuestión de perspectiva. Es la misma situación, o sea, el campo de batalla no desapareció. Arjuna igual estaba metido en el medio de una guerra y igual estaba teniendo que resolver el mismo conflicto. Pero cuando él estaba mirando el ejército contrario, estaba en ansiedad, ¿no? Estaba impaciente. Pero cuando empezó a mirar a Krishna, como que la situación cambió radicalmente. Y está bueno, Madre Larita me hizo acordar también de eso, ¿no? Porque es donde poso la mirada, ¿no? La paciencia, impaciencia también tiene que ver con una cuestión de perspectiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decido hacer? Así que muchas gracias, Santa. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Bueno, no sé, Prabhu Fanendra, ¿usted quiere decir algo? ¿Quiere hacer algún aporte al cierre de hoy? Sí. Gracias. Muy buenos los comentarios, la verdad, muy buen cierre. No viene ahí arriba. Con respecto a la charla de ayer de Chaitanya Lila, que se había tocado el tema de la impaciencia, bueno, habíamos comentado también en un momento que la impaciencia es como muestra de que uno todavía está muy convencido de ser el cuerpo, porque significa que se siente en un apuro por aprovechar al máximo todo el tiempo que se tenga acá en la Tierra, porque esta es la única vida que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, la paciencia como una virtud suele verse en estas ocasiones como una medida del avance espiritual. Uno piensa, si perdí la paciencia en cierta ocasión, como haciendo la cola larguísima en el banco, por ejemplo, uno hace una autocrítica, se autoanaliza y ve, mira, estoy apegado a este resultado, o sea, tengo ganas de que me atiendan rápido para poder ir a hacer todo el resto de las cosas que tengo que hacer para poder disfrutar, estar un poco tranquilo, tener un tiempito, porque después tengo que trabajar para hacer esto, lo otro. Entonces quiero que todas las cosas me salgan como a mí me parece que me tienen que salir, ¿no? Y ese autoanálisis, esa autocrítica está muy bien, pero también hay otro lado de la paciencia y la impaciencia que ocurren durante la práctica espiritual, ¿no? Por alguna razón, a veces pareciera que uno no va a llegar en su práctica espiritual, ya sea la puya o las rondas o la lectura, pareciera como que uno no va a llegar con el tiempo o que uno está ansioso por la ejecución, entonces uno empieza a perder la paciencia, pero esa pérdida de la paciencia tiene que ver, esa ansiedad tiene que ver, tiene su origen en servir a Krishna. Entonces, en ese caso, pienso que está justificado, porque surge de la ansiedad de querer realizar un acto de servicio para Krishna, de que lo que estoy haciendo salga lindo para Krishna, salga bien, que él lo pueda disfrutar, que no se me pase el boga para la ofrenda, que no me duerma en la yapa, que esto, un montón de cosas. Entonces, pienso que como que esa pérdida de paciencia en un aspecto así como virtud nos sirve para la autocrítica, pero también uno tiene que entender que si está perdiendo la paciencia por Krishna, está bien, no pasa nada. Una buena señal. Es tal cual, es una buena señal. Bueno, Madre Lalita, ¿no? Hablaba un poquito de eso también, ¿no? Ver cuándo ser paciente, cuándo ser impaciente. Y sabemos que todo en conciencia de Krishna es bueno, todo es el sumum bonum, ¿no? Por ejemplo, Hanuman enojado, prestando servicio para el señor Ramachandra es perfecto. Pero ahora yo enojado porque se me cruzó un auto y estoy discutiendo con el otro, eso está mal. No, pero es como dice usted, Prabhu, empezar a tener ese discernimiento. Hay cosas de las cuales tenemos que ser impacientes, necesariamente, y nos sirve para nuestra vida espiritual. Está buenísimo. Gracias, Santo. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, Prabhu, muchas gracias a todos por haber participado. No sé si Gonzalo está... Sí, Melissa, ¿usted quería decir algo?
Es que me puse uñas y estoy medio inútil. Quería pedirle permiso a la madre Lalita para hacer un cuadro comparativo de paciencia e impaciencia, que se le ocurrió mientras hablaba ella. Si me otorga permiso, porque es justamente lo que habló él y no quiero ser ladrona de ideas. Sí, mi amor, con mucho gusto, por favor, no hay un copyright acá, no hay nada de eso. Por supuesto, mi amor, un beso. Me parece una buena idea hacer un cuadro comparativo de paciencia e impaciencia en mis actitudes diarias. Bueno, buenísimo. Eso nada más. Gracias. Gracias. Bueno, tiene ahí tiene por lo menos está grabado de que tiene el permiso expreso. Después no vale juicio por derecho de propiedad intelectual, eso ya. Acá está la prueba de que se dijo que sí. Hay testigos, hay testigos también. Bueno, devotos, muchas gracias una vez más por sumarse a este cierre que hacemos todos los meses de nuestro tema de estudio. Espero que les haya servido estar durante los últimos 30 días analizando la paciencia. A mí en lo personal, la verdad que es una metodología que desde que lo comenzamos me sirve un montón y estoy como, ¿no? A mí me sirve como para meditar cada vez que un devoto publica algo o hace un aporte, un comentario en el grupo, después eso me queda como material para el día, ¿no? Después estoy como todo el día con eso en la cabeza y está bueno, incluso es como místico a veces verlo en el mundo material. No sé si les ha pasado de leer algo en el grupo y después durante el día o en la semana ocurren cosas que tienen que ver con eso que leíste o que viste y como que a mí me sirve como para unir los puntos, ¿no? Es como más gráfico, por así decirlo. Así que gracias por ayudar y acompañar y estar ahí siempre presentes.